Así que gracias a Dios por todo eso. Quise comenzar diciéndoles esto porque viene muy bien al tema que hoy vamos a hablar, que se llama el creyente como medida, ¿verdad? Así se llama el tema, el creyente como medida. Estamos hablando de las diferentes, de los diferentes tipos que encontramos en la Biblia acerca de la vida del cristiano. Hemos hablado del atleta, del soldado, hemos hablado de la palmera. La semana pasada hablamos de la señal, dijimos el creyente como una señal. Y entonces hoy quiero hablarles del creyente como una medida que establece diferentes efectos en su vida, en su alrededor más cercano, en su generación. Y nosotros como cristianos debemos estar, me parece a mí, muy conscientes de esta realidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros miramos en la Biblia, nosotros vemos cómo Adán fue la medida de Dios para la humanidad. Y entonces cuando Adán peca, es por medio de él que entra esa conciencia pecaminosa sobre toda la raza humana. Ya cuando lo veamos le vamos a dar las gracias, ¿verdad? A Adán. Pero fue por esa obra. Pero también dice la Escritura que en el postrer Adán, ¿verdad? O sea, en Jesucristo, nosotros somos reconciliados. Es decir que la medida de Adán generó una consecuencia, el primer Adán, y la medida del postrer Adán, Jesucristo, generó otra consecuencia. Quiere decir que fueron diferentes medidas. Desde el principio en Génesis y hasta la obra redentora en Jesús, vemos que las acciones del Hijo de Dios, ¿verdad? Usted y yo, van a traer un efecto y una consecuencia. Y eso no se nos debe olvidar. No solamente no se nos debe olvidar, sino que tenemos la necesidad de dimensionarlo bien. Para eso sirve la fe, para poder dimensionar lo que Dios nos habla. También la conciencia para detonarlo en nuestras vidas, la sensibilidad para actuarlo, pero la fe para dimensionarlo. Por eso nosotros podemos ser vasos de una fe natural con la que trabajamos día a día, pero también con una medida de fe, una fe salvadora para poder mirar y recibir los beneficios del Salvador. Pero también tenemos una medida de fe que es una fe que puede obrar milagros en nuestras vidas, ¿verdad? Que puede hacer que pasen cosas que no funcionan con la fe natural, pero sí con una medida de la fe para milagros en nuestras vidas. Entonces, todos nosotros, todos, sin excepción, todos, somos una medida, cada quien en su lugar y cada quien en su dimensión, pero todos somos una medida. Por ejemplo, los padres. Dice la Biblia que los padres son la gloria de los hijos. Eso quiere decir que los padres son la medida para que los hijos estén bien. La palabra gloria ahí en ese pasaje tiene que ver con belleza o con esplendor. Y lo que está diciendo es, los padres son la medida, o dicho de otra manera, los que determinan la belleza y el cuidado o el esplendor de un hijo. Bien vestido, bien educado, ¿verdad? Bien portado. Y también al revés, dice la Escritura que los hijos pueden ser una medida para los padres. Y dice la Biblia que el hijo consentido avergüenza ¿a quién? A la mamá, dice, avergüenza a la madre. Y habla de que el hijo consentido va a ser o va a determinar una vergüenza o una pena para los padres. Así que entonces la Biblia nos deja ver esta realidad de cómo nosotros todos somos una medida, de diferente forma, en diferentes tiempos, ¿verdad? No es lo mismo cuando eres adolescente o pequeño y crees en Dios que cuando eres padre o cuando eres esposo, te conviertes en una medida para tu esposa. Nosotros como esposos somos los responsables de que nuestras esposas se vean bien. Lo voy a repetir. El esposo es la medida para que la esposa se vea bien. La cuida, la provee, ¿verdad? La chulea, la atiende, le acerca cosas para que ella pueda tener un esplendor en su vida, ¿verdad? Ahora, hermanas, a la inversa.
Usted es la medida para que el esposo esté bien. Que le pide puro suadero, ya quítele el suadero, métale verduras. Dígale, no mi vida, ya tanto suadero no, poquito de verduras para bajar esa pancita. Ay, que déjame que soy feliz, pues yo soy también feliz, pero hay que bajar esa panza porque no te hace bien, esposo. Y lo animas, ¿verdad? Y nada de bajar la panza a las rodillas, sino de veras bajar el estómago, que es dañino para la salud, ¿no? Entonces somos medida el uno del otro y como esposos. Así que entonces hoy quiero hablarles de algunos factores, no vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos factores que hacen viable o que hacen operativa en nuestra vida esta realidad de ser instrumentos en Dios para determinar algo. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero desglosar es la definición de medida, porque medida se define como la acción de medir, y esto nos da luz a lo siguiente. Medir es determinar, dice aquí el diccionario, la longitud, extensión, volumen o capacidad de algo. Determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa. La palabra clave de esta oración es determinar. Es decir, medir es establecer una determinación. Ahora entonces, determinar significa producir un efecto en particular. La palabra clave es producir un efecto en particular. Entonces, producir significa ser la causa de que suceda determinada cosa. Ser la causa. Así que armando toda esta idea, ser una medida significa que por nuestra vida, nuestras acciones, nuestra fe delante de Dios, podemos nosotros ser un instrumento para Él, para ser la causa de cosas. Así como Adán fue la causa de que entrara el pecado, Jesús fue la causa de que hubiera redención. Así como Noé fue la causa para que hubiera continuidad de la especie humana, y el Señor dice, y miró a Noé y lo halló justo en sus caminos, y entonces a él lo escoge, a su familia, y él es el que entra al arca, ¿verdad? Entonces vemos que ser medida significa ser causa. Dígale al que está a su lado, hermano, tú y yo somos causa de algunas cosas. Dígale, somos causa de algunas cosas. Sí, porque hay otras que suceden sin nosotros. O sea, el sol sale aunque no hagamos nada, ¿verdad? El día corre aunque no hagamos nada. Pero hay otras cosas que nosotros debemos de cuidar. Ahora entonces, quiero entrar de lleno a mirar algunos aspectos que, como dije hace un momento, van a hacer que esta realidad opere en nuestras vidas, tengan vía para desarrollarse. Por lo tanto, estos aspectos son muy importantes que los meditemos, que los revisemos, pero sobre todo que determinemos cómo estamos actuando con ellos o ante ellos. Malaquías 3:10, quiero comenzar con este pasaje. Todos, me parece, lo conocemos, o la mayoría. Y dice del 10 al 12, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, si no, os abriré y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ponga usted énfasis, por favor, en esto, que la bendición de Dios, Dios mismo desea que sea sobreabundante en nuestra vida. Mire, hermano, yo no puedo entender cómo hay gente que les sea más fácil pensar que la vida en Cristo es una vida de porrazos y de ir amolados y de ser más abnegados y aguantar los cocolazos, como diríamos, que una vida de desarrollo, una vida de éxito en las manos de Dios. Yo no puedo entender por qué se nos hace más fácil. Es casi lo mismo
como que los cristianos hablan más de demonios que de ángeles. Ay, pastor, anoche un demonio no me dejaba dormir. Pero pocos testimonios oigo, pastor, anoche platiqué con un ángel. ¿Cierto o no? Dígame, ¿cierto o no? Pastor, es que estábamos ahí, de repente pasó una sombra y ay, se me erizó la piel y empezamos todos a reprender y echamos fuera al demonio. Pero pocos testimonios de que crean, hermanos. Ayer estábamos orando y de repente el Señor nos permitió ver un ángel. Y no es tan común. Yo no puedo entender por qué nos pasa eso. Y con relación a hablar de que Dios quiere sobreabundarnos, hay extremos. Uno es no comprender bien eso y volverse materialistas o volverse carnales ante eso. Pero el otro extremo es pensar, no, o sea, no es posible que tú creas que Dios quiere que te vaya bien en sobremanera todos los días. Algunos problemas grandes debes de tener, que te desinflen y que te dejen ahí, ¿verdad? Tirado, y que Dios entonces venga y te levante. Yo no entiendo por qué mucha gente le es más fácil pensar eso. Cuando el Salmo 23, el salmista declaró, Jehová es mi pastor, y dice categóricamente, nada me faltará. ¿Alguien lo cree en esta noche? Dile al que está a tu lado, si el Señor es tu pastor, hermano, nada te faltará. Nada te faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Y algunos cristianos dicen, confórmate que te tape en medio de la tormenta. No, en lugares de delicados pastos te pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dijo el salmista? No temeré mal alguno. Y dice, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Luego habla, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso quiere decir casi como que Dios trae a los angustiadores, los pone delante de ti y les dice, ahora vean cómo amo a mi hijo y cómo cuido de él. Es casi como esa expresión. Pero al final dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué palabras están en la Biblia? Claro, no quiere decir que no haya problemas. Seguro que los hay. Batallas también las va a existir. Pero es claro el deseo de Dios. Quiero que mi medida sobre ti sea en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Ahora entonces, continuamos. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones les dirán bienaventurados. Es decir, lo que está diciendo es, mi bendición sobre mi pueblo será notable en gran manera. No dice tus vecinos, dice y todas las naciones. Dice entonces ahí, y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Miren lo que Dios dice. Está diciendo Dios, a ver, pueblo, mi deseo es bendecirte. 2, mi deseo es que mi bendición sea sobreabundante. 3, mi deseo es que en las naciones se sepa que mi pueblo es bendecido por mí, y esto genere en ellos ser deseables. ¿Qué quiere decir ser deseables? Que ellos deseen que yo sea su Dios. O sea, Dios no está diciendo van a ser la envidia de las naciones. No, están diciendo ustedes pueden provocar por mi bendición que los otros deseen que yo sea su Dios. De eso se trata, ¿me explico? No se trata de ser la envidia de los demás. Se trata de ser la causa de que otros digan, yo quiero tener el Dios que tú tienes. Yo quiero confiar en el Dios que tú confías. Yo quiero mirar al Dios como tú hablas, tan personal con Él, una relación tan viva con Él, no de oídas, no de historias, no de rezos, sino de un diálogo personal o cercanía personal con Dios. Ahora entonces, ¿de qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla del primer factor que debemos cuidar, que es
principios espirituales puestos en práctica. De eso se trata. Principios espirituales puestos en práctica. No solo debemos conocerlos, porque si los conocemos y no los aplicamos, no funciona. Si los conocemos, es como un día alguien bromeaba dice que fue al nutriólogo y llegó con su lista de alimentos, ¿verdad? Y ya sabe, el nutriólogo te pone ahí que tres vegetales, 2 frutas o al revés, y te pone todo y todo. Y entonces llegó con su lista y hablando con los amigos les dijo: solo me quedé con una duda. Y le dicen: ¿cuál? No le pregunté si todo esto era antes o después de las comidas, le dijo él. ¿Me explico? Entonces, si esa persona hubiera llevado eso a la realidad, con todo y que cumpliera con esa dieta, si le sumaba lo que él comía, ¿iba a bajar de peso? No, aunque tuviera el conocimiento de qué hacer, pero no lo hiciera, no tendría resultados. Entonces, principios espirituales, principios del reino de Dios puestos en práctica. Si algo tú y yo debemos cuidar es sobre qué principios vivimos. A los principios la gente en términos externos a la iglesia le puede llamar valores. ¿Sobre qué valores vivimos? Y hay una lista de valores: valores éticos, valores familiares, valores sociales, valores ecológicos, valores éticos, valores espirituales. Y todos nosotros, sin excepción, estamos actuando día a día sobre esos principios. Lo que debemos de cuidar entonces es saber qué principios estamos aplicando, para que entonces nosotros podamos cuidar si estamos aplicándolo de manera correcta, de manera consciente, con un acto de fe delante de Dios, o ni siquiera nos hemos puesto a meditar sobre qué principios estamos trabajando. Y Dios lo que estaba diciéndole a Israel es: a ver, pueblo mío, lo que está pasándoles es que se están quedando sin alimento en mi casa. Lo que les está pasando es que el devorador está comiendo lo que ustedes quieren producir. Lo que les está pasando es que la tierra no está dando el buen fruto como debe de darla. Pero les está diciendo: ¿por qué? Porque han descuidado un principio que yo les di a ustedes. ¿Cuál es el principio espiritual? Confíen en mí. Ese es el principio del diezmo. Confíen en mí. No en su dinero, no en sus pertenencias. Confíen en mí. Mira, querido hermano, dígale al que está a su lado: decirlo es fácil, hermano, pero hacerlo requiere valientes como tú y yo. Dígaselo: hacerlo requiere valientes como tú y yo. Les he platicado que cuando entré al ministerio, y cada día, hermanos, o sea, créame, cada día y en cada momento del desarrollo de nuestra vida hay decisiones que tomar, donde uno dice: ay caray, ¿le entro, no le entro? Señor, ¿qué hago? Y el Señor te dice: aviéntate, hijo. Y Señor, me aviento, pero si se ve re feo el agujero donde hay que pasar. Usted aviéntese, mi hijo, yo lo sostengo. Ay, Señor, no te vayas a distraer, por favor, porque si no, no sé a dónde voy a parar. Porque batallas con tu naturaleza. Bueno, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Y entonces les recuerdo que una historia que me tocó vivir fue al inicio del ministerio. Cuando yo empecé en el ministerio, el Señor me llama, comienzo a trabajar para la obra de Dios, porque ya Dios me lo había hablado y todo lo demás. Y entonces mi forma de trabajar claramente de Dios fue: te vas a dedicar todo el tiempo al ministerio. Así que entonces yo entendía que cuando yo entrara al ministerio tenía que dejar mi vida profesional. Y entonces así me llevó el Señor. Pero la verdad, hermano, es que no me alcanzaba. No me alcanzaba. Y entonces yo le decía al Señor: Señor, yo tengo una profesión, déjame sacarle provecho. Tú me la diste, tú me diste la habilidad para esta profesión. Déjame, por favor, ponerla en práctica, y de ahí solo para que nos alcance. ¿Por qué? Porque a veces le dábamos solo té a nuestros hijos, no teníamos para leche, ¿verdad? A veces comíamos, a veces tenía yo que juntar
moneditas para poder pagar con monedas de a 10, de a 20, poder pagar mi pasaje para irme a trabajar. Y entonces vivíamos tiempos un poquito apretadones. Y en ese tiempo, cuando yo le decía a Dios, Señor, voy a trabajar, ¿a qué horas? En las noches, hermano. Esa era la hora en la que iba a trabajar, consiguiendo hacer planos y no durmiendo en las noches para poder sacar dinero. Pero Dios me decía, no lo hagas. Honestamente, queridos hermanos, en aquel momento, como seguramente a usted le hubiera pasado, yo no entendía. Y yo decía, Señor, ¿por qué no me dejas trabajar si no es nada malo? Voy a trabajar, no voy a descuidar el ministerio. Tenía yo 23, 24 años, así que tenía la fuerza de los 24 años, donde te desvelas y al otro día estás como si nada. Ya la de los 45 te desvelas y al otro día ya no sabes ni lo que dices, pero bueno. Y el asunto es que yo decía, tengo fuerza, Señor, puedo llegar y puedo trabajar en la noche. Y Él me volvía a decir, no lo hagas. Y yo no lo entendía. Créame que no lo entendía. Yo decía, Señor, es que no entiendo por qué, pero decidí hacer una cosa, te voy a obedecer. Y seguíamos teniendo limitaciones, pero no nos faltaba. Aunque tomaba mis hijos té, ¿verdad? Por lo menos tenían té y ya después el Señor nos proveía, en fin. Después entendí. Un día predicando ya aquí en la iglesia, años después, fíjese cuántos años me tardé en entender. Estaba yo predicando y mientras estaba predicando, algo dije, porque yo estaba hablando de mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y cuando estaba predicando, el Señor me habla y me dice, ¿ahora entiendes por qué no te dejaba trabajar? Y en ese momento entendí esto. Sí, Señor, no querías que trabajara porque querías enseñarme que confiar en ti de veras trae resultados, ¿verdad? Y así lo hizo el Señor. Es lo mismo en el diezmo. Piénselo. Si tú tienes 10 pesos y vas a dar un diezmo, ¿cuánto es? 1 peso. ¿Tienes más o tienes menos? Menos. Tienes menos, porque de 10 te queda 9. Y entonces lo que hace Dios es, a través del diezmo, Él lo que quiere es establecer un principio en tu vida. No es el principio del dinero, no. Es el principio de la confianza en Dios. Porque si el Señor te dice, tienes 10, te voy a añadir 15, y luego te dice, confía en mí, le pregunto, ¿cuántos confiarán en Dios? Todos. Dijo, ¿cuántos tienes? 10. Ok, en lugar de que tú me diezmes, yo te voy a dar 5 más, 50% más. Todo el mundo confiaría. Pero cuando el Señor te dice, tienes 10, quítale 1 peso. Y el Señor te dice, ok, ¿qué quiero establecer en ti? Que no confíes en tu dinero, que confíes en tu Señor. Y yo soy poderoso para que con 9 te alcance a hacer todo lo que ibas a hacer con 10 y te alcance para más todavía. ¿Me explico? Pero esos son principios espirituales. Y entonces lo primero que nos enseña Malaquías, aunque pasamos por el tema de la economía, pero no lo estoy desglosando, es que Dios nos dice, ustedes van a establecer la medida en sus vidas y la medida en la que yo voy a actuar, yo reprenderé, dijo ahí Malaquías. Ustedes van a establecer eso en la medida que actúen y que ejerciten los principios de mi reino sobre sus vidas, ¿verdad? Un principio espiritual, principio de honra. Yo honro a los que, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros cuidamos los principios del reino de los cielos, ¿qué es un principio? Déjeme hablarlo rápido. Un principio es aquello que determina o detona algo. Un principio es lo primero que se establece para algo. Usted y yo tenemos que conocer los principios del reino de los cielos para que a la hora de conocerlos los activemos en nuestra vida y al activarlos se conviertan en una medida para Dios para decir, si tú haces eso,
yo voy a hacer esto. Si tú me das el diezmo, yo te voy a sobreabundar. Si tú me das tu confianza, es decir, el diezmo traducido en confianza, si tú confías en mí, yo voy a hacer que lo que hagas prospere. Si tú confías en mí, yo voy a hacer que seas deseable para los demás y que los demás quieran que yo sea su Dios, porque ven que ser mis hijos es algo bueno para sus vidas. ¿Me explico? Que tenemos que llevar a cabo principios espirituales en nuestra vida. Pablo habla del matrimonio, por ejemplo, y habla de un principio espiritual. Claro que si lo vemos en términos de valores, habláramos de valores éticos o de valores familiares. Y dice a los esposos: traten a la esposa como a vaso más frágil. Pero lo que realmente Pedro está diciendo es: ustedes deben de vivir con un principio del reino de los cielos, y es el principio de honrar. Si Dios te ha dado esposa, hónrala y cuídala. Si Dios te ha dado esposo, hónralo y cuídalo. Nada de que cómo está mi panzón chulo. No, quítale lo de panzón. ¿Cómo está el hombre más guapo del mundo? Hónralo. Porque son principios. El problema que puede pasar para el cristiano es que se descuide de que nuestra vida, ¿verdad?, desprende acciones de fe por los principios que seguimos. Y entonces tenemos el gran riesgo, de verdad, lo dijo Pablo, de envolvernos en la naturalidad o en el terreno de lo natural solamente. Y poner atención en lo que hacemos y no en lo que implica. Cuando tú tratas bien a tu esposa, no solamente implica el buen trato físico, natural, sino que implica un principio: Señor, te estoy honrando a ti al cuidar a mi esposa. Es un principio de honra, Señor, ¿verdad? Bueno, primer punto: principios del reino de Dios puestos ¿en qué? En práctica. Dígale a alguien: principios del reino de Dios puestos en práctica. Número 2, Génesis 14:14. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Habían tomado a Lot, ¿verdad?, su sobrino. Dice: Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, Lot, es decir, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba. Génesis 14:14 en adelante, o del 13 en adelante, al norte de Damasco. Dice: y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué fue lo que detonó? Lo voy a decir de otra manera. ¿Quién fue la medida de la libertad? Es decir, ¿quién fue la causa de la libertad de Lot? Abraham. Recuerde, estamos hablando medida y hablamos de producir y producir causa. Entonces podemos entender que ser una medida es ser la causa de algo, ¿ok? Si hablamos de esta historia, entonces la causa de la libertad de Lot fue Abraham. ¿Qué fue lo que movió a Abraham, además del amor que le tenía? Lo que movió a Abraham fue que el amor se tradujo en dos cosas: interés y arrojo. Cuando amamos a alguien o amamos algo, hay arrojo que se muestra por ese amor. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando novios y tu novia te dice: vamos a subirnos a la montaña rusa? Y tú dices: claro que sí, claro. Mi esposa, qué bueno que no me lo pidió, pero porque a mí no me gustan, hermano. Yo estoy tan pleno en Dios que no necesito esas cosas. Y mire que yo no me explico por qué no me gustan. Yo era una persona muy atrevida. Bueno, es otro tema, ya luego me ministran, ¿no? El asunto es que cuando novio te dicen: oye, bueno, voy a poner ejemplos. La primera cita para la iglesia con mi esposa fue a un culto a las 5 de la mañana.
Y me dijo, oye, dicen mis papás que si quieres acompañarnos a la iglesia. Pues, dice por ahí el dicho, el interés tiene pies. Y le dije, amén, gloria a Dios. Yo dije, bueno, los cultos son a las 12, 11:30 en aquel tiempo. Y le dije, ¿a qué hora llego? Me dice, pues el culto es a las 6, ¿no? De la mañana. Yo tenía que salir a las 4:30 de mi casa. ¿Pero qué haces cuando estás de novio? Sí, ¿cómo no? Sí, ahí estoy. ¿Sí o no? Es decir, que el interés y el amor que sientes por alguien, amor traducido en atracción o traducido en el deseo de estar con alguien, pues te hace ser arrojado. Ya después dices, ay, híjole, ¿qué ando haciendo? Ya cuando estás allá a las 4 de la mañana con todo el frío dices, ay, pero si a quién se le ocurre, pero bueno, llegas. Lo digo de otra manera. Si la gente no tiene arrojo, escuche, una cosa es arrojo por algo específico, no como decimos en términos mexicanos, aventarse como el borra sin saber para qué. No, eso no es fe, eso es locura. Pero el arrojo es sobre de algo específico. En este caso, culto 6 de la mañana. Sí, te arrojas, pero es sobre de algo. Entonces yo siempre le digo a la gente, sobre todo a los novios, cuando ya les veo que la piensan demasiado, les digo, ¿sabes qué? Revisa si de veras amas a la persona. Porque por amor eres arrojado. Al rato te puedes sentar y decir, ay, ¿qué hice? Pero ya lo hiciste. Y entonces el amor te lleva a impulsar la decisión que tomaste. Estoy diciendo, bien pensada, o sea, conscientes de lo que hacemos. No es que yo llegué a mi casa y iba todo así. Y mi mamá, mi papá, ¿qué te pasó, hijo? No sé, pero creo que mi novia me dijo, no, ni novios éramos. Creo que la que está interesada en mí me dijo que No hablo de eso. Entonces, ¿por qué digo arrojo? Porque Abraham no era un hombre de guerra. La historia no nos cuenta que Abraham fue una persona estratega en guerra, en conquista, en luchas, en batallas. Era un hombre que tenía tierras, que sembraba y que cosechaba y que trabajaba el ganado. Eso hacía Abraham. No era un hombre de guerra, de palazos, escobazos, caratazos. No, era un hombre que se dedicaba a hacer producir la tierra y los animales. Ese era su favor, su bendición. Pero entonces le dicen que su pariente está preso. ¿Y qué hace? El amor lo hace ser arrojado. Y le dice a sus criados, fíjese, sus criados, no a su ejército. Así que pregúntese, ¿con qué salieron los criados? Yo me imagino que con escobas, con palos, con el machete de la cocina, salieron con el picayelo. Yo no sé con qué iban, pero no llevaban armas de guerra. ¿Qué hace el amor? Nos hace ser arrojados. Pero ese arrojo se convierte en la causa de cosas buenas cuando es movido por amor. ¿Por qué? Porque lo que hizo, si no, vea lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se arrojó, dice, que dio a su Hijo unigénito. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Por nosotros. Ahora hagamos una lista. Infieles, malvados, inconscientes, algunos asesinos, ¿verdad? Drogadictos, apartados, orgullosos que creen que no necesitan a Dios. Dígame si eso no es arrojo. O sea, tú dijeras, el Señor se dio por todos los buena onda. Bueno, pues se lo merecen. Pero Él se dio por todos los que no merecían salvación. Es arrojo, ¿no es cierto? Entonces, la segunda cuestión la cerramos diciendo que Abraham nos enseña que para que nuestra medida o nuestra vida sea una buena causa en manos de Dios para otros y para nosotros mismos, debe haber interés y arrojo. Cuando le dicen la noticia, él no dice, ay, ven mañana y me explicas. No, inmediatamente puso interés en lo que le estaban diciendo. Es como, yo recuerdo que mi mamá me platicaba de mi hermano Jonás, uno de mis hermanos mayores. Lo digo ahorita que no están todos mis demás hermanos, ¿verdad? Pero
Mi mamá me decía que cuando ella decía, Edwin, no, los mayores, Elier, Rocío, Irving, ya llegaban a los más chicos, yo todavía no estaba. Alguien vaya por las tortillas. ¿Y sabe quién venía? Jonás. Ya, yo voy, mamá. Y mi mamá me decía, y otra vez en la noche, Elier, y Jonás, ¿qué quieres, mamá? Pregunto, ¿un hijo así es causa de qué en el corazón de su madre? De alegría, ¿verdad? Dice, ay, hay uno que responde. Imagínense, yo era el octavo. Así que para llegar a mí, Elier, Rocío, y llegaban hasta el Dudley. Yo decía, ay, ya me agarraron a mí. Yo esperaba que tuviera chance de que no llegara hasta mí, pero a veces llegaba hasta mí. Pero Jonás no era así. Jonás era muy, ¿cómo se llama? Con mucha iniciativa. Me platicaba mi mamá. Y yo lo veo ahora, ¿y sabe cómo son sus hijos? Así son. Yo veo a sus hijos y son, mi hermano es tiene una manera de ser muy especial. Él contesta el teléfono y sí, muy buenas noches, está llamando a la casa de la familia Gómez. Y ahora hablo y contestan sus hijos, sí, buenas noches, está llamando a la casa. Igualitos a él. Porque él, al ser así, fue la medida para sus hijos, ¿no es cierto? Y eso me da mucho gusto. Tiene 2 hombres y una señorita. Y entonces cuando yo veo esta historia, ¿por qué la estoy citando? Porque cuando nosotros tenemos interés en las cosas de Dios, cuando nos interesa lo que Él suspira, aunque no nos encargue nada, o sea, Dios no tiene necesariamente que encargarte algo, sino que Él suspira y dice, bueno, a mí me interesa que el necesitado reciba una muestra de amor. Y entonces tal vez tú dices, pero a mí no me dijiste, Señor. Claro, es que tú tenías que ser como Jonás, el hermano del pastor, que no tengo que decírtelo para decir, ¿quieres que vaya, Señor? ¿Me explico? Y entonces, a la hora que tú haces eso, yo hago eso, somos una medida de alegría para el corazón de Dios. De decir, hay personas que no necesitan que les indique, al contrario, vienen y me dicen, Señor, ¿algo más que quieres que haga? ¿En algo más te puedo servir, Señor? ¿Puedo ser un instrumento en tus manos para algo? Y entonces eres, por el amor, una persona que se interesa en Dios, se interesa en lo que Dios se interesa, ¿verdad? Y eso te lleva a ser arrojado. Arrojado, hermanos. Y eso de arrojo tiene que ver con aventarse sin pensarlo 2 veces. Cuando tú has hecho algo que implica una acción así, tú bien sabes que si lo pensaste más de 2 veces, seguramente ya no lo hiciste. Pero cuando ya estás ahí, lo piensas una vez, va de una vez y te avientas, pues ya lo hiciste. A lo mejor sabes que fue la situación más difícil que viviste, pero lo hiciste porque hubo arrojo. Voltea a ver al que está a tu derecha o izquierda y dile, le pido a Dios, hermano, que tu amor a Dios te lleve a ser arrojado para con Él. Dígaselo. Bien. Vamos a ver 2 textos más y oramos. La medida, el cristiano como medida, causa de algo. Dice la Escritura ahora, déjeme escoger porque tengo más, pero solo voy a ver 2. Vamos a 2 de Reyes 13. Versículos 14 al 19. Se lo voy a leer rápido. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo,
saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es decir, las cosas que le estaba diciendo Eliseo al rey Joás, cuando comienza a decirle: toma el arco, la saeta, lánzala y luego profetiza, me parece que era suficiente para que Joás se diera cuenta de que las acciones de Joás, iban a determinar lo que iba a salir de la boca de Eliseo y lo que iba a suceder en contra de sus enemigos. Si usted lee otra vez el pasaje, va a notar eso. Porque le dice: arroja la flecha, y entonces la arroja, y dice Eliseo: saeta de salvación, y le profetiza. Lo que estaba diciéndole es: lo que tú haces va a determinar, es decir, va a ser la causa de lo que Dios va a hacer contra tus enemigos. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero no sé qué le pasó a Eliseo, no lo sé, tal vez algún día lo platiquemos. Y Eliseo, a Joás, lo que hace Joás es que el segundo acto, me parece a mí, si usted lo lee, tal vez tendrá el mismo parecer. En el segundo acto, Joás no estaba ligado con esta verdad. ¿Cuál verdad? La que acabo de decir. Ya en el primero me di cuenta que él dijo: toma el arco, lanza la saeta, y cuando lancé la saeta él profetizó y dijo: saeta de salvación. Pero cuando le dice: ahora toma las saetas y ahora golpea parece que ahí Joás no se había ligado con la palabra que Dios le estaba dando. Vea usted la diferencia. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es quedarse ligado con la palabra de Dios, tomarla como nuestra, creérsela a Dios. Es como cuando Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se ligó a esa palabra y dijo: está bien, seguro que te lo entrego. No sé qué haya pensado Abraham. No sé, a veces podemos pensar y se nos hace más fácil pensar y decir: imagínense, tal vez sufrió, tal vez lloró. No lo relata la Biblia, pero lo que sí relata la Biblia es que le dijo a sus criados: quédense aquí, el muchacho y yo iremos a adorar y regresaremos a ustedes. Eso sí dice la Biblia. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo conocer algo de Dios que ligarte a eso que de Dios conoces. Si hay algo que tenemos que aprender en nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo nos enseñe, nos cautive, nos atrape, en ese sentido de dejarle a Él que nos mantenga ligados a su palabra, ligados a la esencia de lo que Él nos ha hablado en nuestras vidas. Quedarse ligados, ¿verdad? Porque a veces podemos hablar una cosa, pero no nos ligamos con esa palabra que hablamos. O podemos oír una cosa, pero no nos ligamos, no la tomamos como nuestra, sino solo como una referencia o un conocimiento que escuchamos. Pero Dios no quiere eso. Porque lo que le estaba diciendo Dios a través de Eliseo a Joás, y es una enseñanza para nosotros, es: cuando la gente oiga mi voz representada en Eliseo, que era un profeta, lo que yo deseo es que se liguen a mi palabra, porque ligarse a mi palabra es lo que va a producir la medida de lo que yo voy a hacer a través de ellos. Imagínense a Dios cuando ve a Abraham subir. Imagínenlo, ese sí es imaginación. Llamar a algunos de los ángeles y decir: oigan, este sí me creyó. Le pedí a su hijo y no pidió confirmaciones. No está ayunando, lleva 3 años preguntándome que si de veras lo quiero. Se lo pedí y ahí viene. Y yo no estaba yo ahí. Me imagino que otro ángel estaba por allá: Señor, tú nos platicaste que si él te creía, tú ibas a proveerle el cordero para que ofreciera. Allá está listo, amárralo ya que se enrede, porque este ya viene subiendo. ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios? Abraham ha sido la medida para que yo provea lo que necesito, porque de que va a ofrecer sacrificio, lo va a ofrecer.
pero no va a ser su hijo, va a ser lo que yo preparé para que él pueda hacerlo, pero además va a ser la medida para que ahora yo pueda decir la misma palabra sobre de él, pero con un plus que nadie puede mover. ¿Cuál es el plus? Juro por mí mismo. Eso significa, hermanos, cuando Dios decía en su palabra, juro por mí mismo, significa esto: no hay nada, ni siquiera tú, fallándome, que puedas alterar lo que ahora voy a decir. Y eso es algo tremendo, hermanos. Porque tú puedes ser infiel a Dios, pero cuando Dios antes dijo, yo juro por mí mismo que voy a hacer esto contigo, no importa cuántas veces te caigas, Dios lo va a hacer. Ahora, esto no lo digo para que intencionalmente nos caigamos, lo digo que para que veamos que cuando le creemos a Dios, Dios dice, tú eres la medida para que yo batalle contra tus enemigos. Y le dijo a Joás, si hubieras seguido pegando hasta que yo te dijera, y él dice 5 o 6 veces, hubieras acabado contra tus enemigos. Le estaba diciendo, tú eras la medida para que Dios trajera una victoria definitiva en contra de tus enemigos. Luego entonces, ¿cuál es el punto? El punto para que nosotros seamos una buena medida es este que ya les dije: ligarnos a su palabra. Estar ligados en la esencia, en la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón. Esa revelación que te lleva a una inquietud profunda en tu corazón de decir, tengo que hacer algo con esta palabra que Dios me está diciendo. No la puedo dejar ahí, no la puedo estar pensando. Tengo que estar con una inquietud santa, una inquietud de un interés bueno puesto en Dios, que te mueve dentro de ti a hacer algo. ¿Me explico? Una palabra que Dios traiga para hacer la medida. La medida, la medida. Por eso cuando Dios pide ofrendas, Él establece parámetros muy especiales, que si no entendemos algo como lo que hoy estoy diciendo, nuestra visión se puede ir por otros lados. Por ejemplo, ¿qué dijo Dios? Él dijo que la ofrenda sea sin defecto. O sea, lo que estaba diciendo es, si me van a traer algo que sea de lo mejor. Cualquiera diría, ay, el Señor es elitista. ¿Que ya desde entonces había VIP? O sea, si le vamos a ofrender, tiene que ser, no puede ser algo medio mayugadito, medio un borreguito ahí medio feíto. No, tiene que ser un buen cordero. ¿Por qué el Señor pedía eso? Por una razón. Él estaba diciendo, es que al hacer eso, ustedes se establecen como una causa de lo que yo voy a hacer con ustedes. ¿Me explico, hermanos? Por eso tenemos que vivir con fe y con intensidad diariamente, creyéndole a Dios, escuchando su voz, haciendo su palabra, haciendo lo que nos toca, porque no debemos olvidar que eso es causa delante de Dios y es causa de Dios en nosotros para que algo pase sobre nuestra vida, nuestra casa, sobre nuestra generación, sobre tus hijos, sobre tus nietos, ¿verdad? Yo te digo que si tú crees en Dios, tú vas a establecer una causa sobre la vida de tus hijos y tus nietos, y ellos van a mirar lo que Dios hace a través de ti y en ti, y entonces serás la causa para que ellos digan, yo quiero conocer al Dios de mi abuelo, al Dios de mis padres, yo quiero que Él sea mi Dios, y luego vas a ver en ellos que hacen las acciones que tú hacías. Y que entonces vienen y te dicen, voy a ofrendar a Dios mi tiempo, voy a ofrendar a Dios mi talento, voy a ofrendar al Señor lo que Él me ha dado. Y entonces cuando tú lo haces así, sabes que se está viendo la causa que tú provocaste sobre sus vidas. Quiero cerrar leyendo Primero de Reyes 17, versículo 1. Y entonces oramos en esta noche, después de esto. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi
palabra. Es decir que Elías estaba diciendo: mi palabra será la causa de lo que comienza a pasar hoy, sequía, y de lo que va a pasar después, rompimiento de la sequía. Pero dijo él: será mi palabra o mi boca. Obviamente que Elías no estaba hablando lo que quería, estaba hablando lo que Dios había hablado a su vida. Por lo tanto, lo que podemos aprender es que Elías habló lo que oyó de Dios. 1, 2, habló lo que le creyó a Dios. Porque cuando uno habla de parte de Dios, hermano, tiene uno que creerle a Dios. Tiene uno que creerle a Dios. Es como cuando yo hablaba hace rato de los chocolates. Es algo serio cuando uno le dice a la iglesia: vamos a hacerlo, hermano, créale a Dios y mire, Dios va a ver lo que estamos haciendo y Él va a traer. No es una palabra motivacional. Eso lo podemos oír de conferencistas motivacionales. Para eso hay unos muy buenos. Pero cuando hablamos al pueblo de Dios, a la iglesia, no son palabras motivacionales. Tienen que ser palabras de fe, para mover nuestra fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces cuando uno me toca a mí decir: hermano, mire, si lo hacemos, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver que Dios va a hacer algo. Y les acabo de platicar lo que el Señor está haciendo, moviendo corazones. Ahora le voy a decir lo que pasó. A principios de año, por ahí no es cierto, a principios de febrero, como Dios lo ha hecho, tuve un sueño. Y en ese sueño venía una persona y me decían, venía alguien y me decía: pastor, quieren dar una ofrenda de tanto, que es la ofrenda que recibimos el domingo. Esa Dios me dijo que le iban a dar, pero yo no dije nada. Y nada de que no se me vaya a cebar. No lo dije porque Dios no me guió a decirlo. Pero llegaba otro y me decía: pastor, y también viene otra del doble de esta. Me desperté del sueño, como otras veces me ha pasado. Algunas veces Dios me ha hablado directamente, otras veces me ha dado una visión, otras veces han sido sueños. Así que recuerdo que a mi esposa le platiqué, ahora que salimos de vacaciones, le dije: ¿qué crees? Que tuve un sueño y el sueño pasaba esto. Llegaba alguien y primero venía una cantidad y luego venía otra persona y me decía: es el doble de esta cantidad. Y dije: está bien, Señor. Y lo guardé. Pero ahora el domingo, cuando me dicen la cantidad, llego y me siento y le digo a mi esposa: ¿te acuerdas del sueño? Sí, me acaban de decir esto. Dios hablando a nuestras vidas, pero creyéndolo. Por eso, cuando yo le dije a la iglesia: hermanos, si hacemos los de los chocolates, Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque yo había oído en un sueño algo de Dios: voy a traer recursos. Entonces no dudes en decirle a la iglesia que si ellos hacen algo, que demuestran amor por la casa, que muestran profundidad en las acciones, yo voy a hacer algo por ellos también. Y voy a hacer algo para la vida de la iglesia. Y no solamente para la vida de la iglesia, sino también para quien está abriendo su corazón para traer esta ofrenda para la congregación. ¿Me explico? Yo creo que todos podemos mirar cómo es tan tangible eso. Entonces, cuando uno habla, no solo es hablar por hablar. Tenga mucho cuidado con eso. No es hablar por hablar. Y en el nombre del Señor yo declaro 1, 2, 3 por todos mis amigos. Y no. Tranquilo. Hay que hacerlo con fe, pero también con sencillez en el corazón. ¿Me explico? Cuando la iglesia comenzó, algunos saben esta historia, otros muchos no. Pasó el primer año, hace unos días hablábamos con la contadora de la red de la iglesia. Y me decía: pastor, la iglesia está creciendo. Y le dije: sí, hermana. Y entonces me dijo: ¿cómo ha crecido? Y le platiqué la historia. Y me acordé cuando le platiqué de esto. Primer año cuando venimos, el pastor Víctor me dijo: vaya un año y se regresa. Entonces yo le dije: no, pastor, porque el Señor me está llevando a levantar el trabajo pastoral. Y entonces él me dijo: vamos a hacer una cosa. Si pasa un año y no crece la iglesia, se regresa. ¿Cómo ve? Entonces tú tienes dos opciones y dices: no, pastor, pues aunque crezca dentro de 20 años, pero hay que trabajarle.
Pero en ese momento dije, tengo que poner mi fe a trabajar. Entonces le dije, está bien, pastor, si en un año la iglesia no crece, me regreso a la iglesia. Así que comenzamos febrero, marzo, abril, mayo, y la iglesia no crecía. Junio, julio, agosto, septiembre, y la iglesia no crecía. Es más, el día que llegué se fue el director de alabanza y su familia. Acabó el culto y me dijo, qué bueno que viniste, manito, ya me voy. Le dije, espérate, vamos a trabajar. No, ya me voy. Bueno, está bien. Y es mi amigo hasta el día de hoy. Septiembre, y no crecía. Octubre, y nada. Se acercaba enero, cuando el pastor me iba a decir, y yo dije, fíjese la lógica de la mente, si en 6 meses no ha crecido, en 3 va a crecer. Así que estoy en la reunión y el Señor me habla y me dice, hijo, ¿crees que puedo hacer crecer la iglesia? Y ya sabe uno qué le va a decir a Dios. Amén. Y entonces me dice Dios, dile a la iglesia que antes de que termine el año, este lugar se va a llenar. Y ahí es donde viene la cosa. Porque cuando hablas en lo íntimo con Dios es una cosa, ¿verdad? Pero cuando Dios te dice, ahora dilo en público, ahí tú dices, no, señora, así no estábamos jugando, estábamos aquí entre tú y yo. Y entonces le hablo a la iglesia y le digo, hermanos, ¿cuántos creen que Dios puede hacer crecer la iglesia? Y éramos como 30. Y la gente, ya sabe, ¿no? Animosa, amén. Y me habla el Señor y me dice, no te dije eso. No te dije que les preguntaras. Te dije que les dijeras que la iglesia, este lugar era como para 70, ni siquiera eran muchos, se va a llenar. Tuve que agarrar valor y le dije, hermanos, el Señor me está diciendo que antes de que termine el año se va a llenar este lugar. Amén. Porque ya cuando uno se va, ya lo dejan a uno solo, hermano, a veces. ¿A poco no? ¿Verdad? Cuando preguntas de algo que Dios puede hacer, todo el mundo dice amén. Pero cuando aseveras algo que Dios va a hacer, ahí como que... Y para no hacer la historia larga, octubre, noviembre llega una familia, principios de noviembre, segundo domingo llega otra, pero llegaban familias que no tenían tele, hermano. 5, 8. Así que para noviembre de ese año el lugar estaba lleno. Y entonces la iglesia vio que lo que hablamos era lo que Dios nos había dicho. Pero a la hora de hablarlo se convirtió en la medida de Dios. Si crees que lo voy a hacer, dilo. Porque el principal propósito de la palabra no es comunicar. ¿Se acuerda que hemos visto eso? El principal propósito de nuestra palabra es crear. Por eso dice la Biblia que Dios llama las cosas que aún no son como si ya fueran. Y así fue como creció la iglesia en el primer paso. Así pasó lo mismo para llegar a este lugar. Hermanos, el Señor me está diciendo que nos vamos a mover a un lugar. Llegamos a este lugar 130 personas. Cuando llegamos aquí no ocupábamos ni la mitad de las filas. Tan así que los sugieres me decían, pastor, ¿ponemos todas las sillas? Dije, hermanos, pónganlas. Hay que creerle a Dios de que se va a llenar el lugar. Como a los 3 meses, hermano, entré a la iglesia. Y cuando entré sentí que me pusieron, ¿te has puesto la ropa de alguien que te queda chiquita? ¿Cómo te sientes así todo? Y entré y sentí así. Y yo volteé y dije, ay, se ve chiquito el lugar. Entonces me habla el Señor y me dice, eso es lo que tengo que poner en tu espíritu para que hables y le digas a la iglesia que este lugar también se va a llenar. Entonces empecé a hablar a la iglesia, hermanos, ¿cuántos creen que se va a llenar? 450 sillas caben aquí.
130. Y empezamos a ver cómo el Señor empezó a traer personas. Termino. Hablar lo que Dios te dice significa lo que le crees, lo que oyes de Él, lo que obedeces hablar en su nombre. Y cuando lo hablas, entonces dijo Elías, no sucederá sino por mi boca. Lo que estaba diciendo es, lo que Dios quiere hacer, lo ha puesto en mi boca. Y cuando yo lo hable, eso es lo que va a venir sobre nuestras vidas. No es arrogancia, es fe. Arrogancia es que tú hables lo que Dios hace contigo y menosprecies a otros. Eso es arrogancia. Arrogancia es pensar que Dios lo hizo por ti, porque tú eres la Coca-Cola del desierto, ¿verdad? O la última papa frita de la iglesia. Eso es arrogancia. Pero creerle a Dios como un niño le cree a Dios, eso no es arrogancia. Eso es sencillez en nuestras vidas, en nuestras manos. Ahora, hay que creerle para lo que Él va a hacer, pero también hay que creerle para lo que Él te pide que hagas. Y entonces estableces la medida. ¿Me explico? Estableces la medida. Bueno, aquí voy a detenerme. Estos son factores y otros más que usted puede encontrar en la Biblia. Pero el mensaje es este: pongamos atención en aquellos factores, ¿verdad?, que la Biblia, el Espíritu Santo nos muestre hoy, para que nos deje ver con claridad la causa de qué somos y la causa de lo que podemos ser. Y entonces trabajar. Si esta iglesia le cree a Dios por crecimiento, entonces el Señor va a seguir dando crecimiento a esta iglesia. Ahora que el domingo Carlos decía, cámbiense a otro lugar, yo decía, sí, un día nos vamos a cambiar a otro lugar. Yo estoy seguro. Ya los hermanos me están preguntando qué vamos a hacer con las sillas estas que vamos a quitar. Les dije, las vamos a guardar, porque el día que tengamos que reunirnos 1000, ya tenemos por lo menos 800 y ahí vamos avanzando. Pero por el otro lado, vas mirando que cuando Dios te habla cosas como estas, déjeme decírselo así, ser la causa de Dios no es que manipulemos a Dios para hacer algo. Ser la causa de Dios es para que Dios tenga vía para hacer lo que Él desde el principio ha querido hacer. ¿Me explico? Lo voy a repetir. No vayamos a equivocarnos pensando que ser la causa de Dios es manipular a Dios. Ser la causa en las manos de Dios es que su deseo pueda tener por dónde fluir. Por eso decía, si esta iglesia sigue creyendo por crecimiento, quiere decir que seguirá trabajando para crecimiento y seguirá operando para detonar crecimiento, y el que va a hacer que la iglesia crezca seguirá siendo Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, predicando, ¿verdad?, invitando, cuidando a alguien que invitas, trayendo un invitado a las reuniones para que ellos puedan seguir teniendo el mensaje de Dios y la obra del deseo de Dios sobre esta casa, continuo crecimiento, pueda tener causales, ¿verdad?, pueda tener vías, causas por donde seguir operando, así en todos los sentidos, para que sea provisto lo que Dios quiere, para que sea detonado lo que Dios quiere. Yo estoy convencido de que los 3 cultos del domingo tienen que llenarse, pero llenos. Y entonces estoy convencido de que antes de que esté en esa totalidad, el Señor va a volver a poner una causa en nuestro corazón. Y entonces hay días y hay horarios para tener más reuniones y seguir creyéndole a Dios para que más gente escuche la palabra de Dios antes de que nos movamos a otro sitio. Tenemos espacio donde hacer convocatoria. Tenemos una tarde los domingos libre que podemos reunir gente, que no vengan las mañanas, que solo vengan las noches. Tenemos el sábado, ¿no es cierto?, que la gente puede venir. Tenemos este día que todavía no se llena el auditorio y se puede llenar. Ahora el asunto es, seamos la causa para que Dios diga, eso es mi deseo y eso es lo que voy a hacer a través de la fe de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, vamos a orar.
Cierra tus ojos. Lo que Dios te ha hablado, ponlo delante de Él en esta hora. Él seguramente te habló para darte cuenta de lo que estás haciendo y te está animando. Muy probablemente también te habló para decirte: hey hijo, ten cuidado porque eres la causa de esto. Y algo tal vez necesitaríamos cambiar. Pero también estoy seguro que te habló para decirte: te recuerdo que eres la causa de esto, hijo. Levanta las manos, no pierdas la fuerza. El Señor nos habla esta noche y nos dice, nos recuerda, te habla a ti y a mí, te dice: te llamo a que descanses, a que reposes en mí. De tus muchas tareas, de tus preocupaciones, quiero que descanses. Es decir, que recuperes las fuerzas. Y te dice el Señor: te es necesario descansar en mí, porque el descanso mantendrá la claridad en tu fe y la claridad en tu corazón y la claridad en tu mente. El descanso mantendrá despiertos tus sentidos espirituales. Podrás seguir percibiendo mi corazón como lo percibes. Podrás seguir enfocando desde una perspectiva de confianza. Te llamo a que confíes también, te dice el Señor. Porque la confianza te llevará a hacer cosas en las cuales has dudado. Y finalmente decidir. Y cuando decidas, tu decisión será la causa para que yo obre sobre tu vida. Sobre todo en aquellas cosas que tú ves atoradas y que estás esperando. Pero la espera tiene que ser activa, te dice el Señor. Por eso hoy te digo: confía. ¿Cómo sabrás que estás confiando en mí? Es haciendo lo que esa confianza significa. No te engañes pensando que confías si no hay fruto de tu confianza. Confía, te dice el Señor. Te llamo también a redoblar el esfuerzo. Te recuerdo que no tienes que buscar que el hombre vea lo que haces. Ni siquiera los que son tan especiales para ti, te dice el Señor. Lo que debes cuidar es saber que yo mire tu corazón y miro lo que haces. La razón de tu esfuerzo no es tu nombre. La razón de tu esfuerzo no es tu objetivo. La razón de tu esfuerzo no es tu buena fama ni tu buena reputación, sino que la razón de tu esfuerzo es tu amor hacia mí. Por eso hoy te recuerdo y te digo: redobla tu esfuerzo. Porque al no recibir reconocimiento o palmadas de ánimo, has pensado que no tiene sentido seguir haciéndolo. Y hoy vengo yo a decirte: yo soy el primero que evalúa el corazón de los míos, que pesa las acciones de los míos. Yo siempre cuido de los míos y estoy mirando lo que haces. No te olvides para quién lo haces. Y entonces no te olvidarás de cómo hacerlo para presentarlo digno de mí, que soy tu Dios. Redobla esfuerzos. Aunque la fuerza parece acabarse, yo te cubro en esta noche. Yo soplo sobre de tu vida y traigo sobre de tu vida aliento, fortaleza para retomar acciones, para retomar a la actitud que necesitas para hacer ciertas cosas en tu vida, en tu casa, en la responsabilidad y el encargo que cada uno de ustedes tiene. Redobla tu esfuerzo.
por último, te dice el Señor, yo te llamo a cercanía. Cercanía conmigo, cercanía con mi palabra, cercanía conmigo en tus prioridades, en tus tiempos, en tus acciones, cercanía y apego a mi palabra sobre tu corazón, cercanía y apego a mi palabra como fundamento de vida, como base para tus acciones, como base para tus decisiones, porque mi palabra la voy a honrar. Y mientras mi palabra esté en tu vida, mi honor estará sobre de ti, y tu vida será bendecida, y tus acciones serán prosperadas, y tu camino será abierto. Y cuando haya obstáculos, abriré camino cuando parece no haber más. Y cuando haya muros, destruiré a aquellos que se oponen, porque yo honro mi palabra. Por eso te llamo a la cercanía con mi palabra, mi verdad sobre de tu vida. Te cubro con mi Espíritu Santo, para guiarte, para instruirte, para llevarte de la mano. Nunca te dejaré solo, nunca te dejaré sola, siempre te acompañaré.